Hola a todos, bienvenidos al programa. Hoy quiero hablar de un tema que realmente es importante y uno de los más difíciles en la filosofía del judaísmo, asimismo de los más antiguos. Es acerca de la justicia divina. Yo creo que en todas las épocas siempre hubo quien se cuestionó acerca de algo tan evidente cuando observamos los sucesos del mundo y nos preguntamos, ¿acaso esto es justo? O la famosa expresión que surgió después del Holocausto, ¿dónde estaba Dios en el Holocausto? Pero eso estamos hablando de algo de una magnitud inmensa como el Holocausto, pero la misma pregunta se puede aplicar en cosas cotidianas, pequeñas, que vemos un bebé que nace defectuoso o algún sufrimiento en niños que decimos son inocentes obviamente y no tienen por qué sufrir, y en la famosa expresión de esta pregunta es ¿por qué gente buena que le va mal y gente mala que le va bien? Que según nuestras fuentes hasta Moshe Rabbenu también se cuestionó eso y le preguntó a Dios. Pero lo interesante de esa pregunta es que no es algo sistemático, porque vemos gente buena que le va mal y gente buena que le va bien, gente mala que le va mal y gente mala que le va bien. O sea, no es una forma de conducir el mundo. Las preguntas son conocidas y, como dije, todos en algún momento se llegaron a preguntar o a cuestionar, y es algo que en muchas ocasiones molesta un poquito también en la fe, en la solidez de la fe, en no encontrar respuestas a preguntas tan evidentes. Y como mencioné, también es un tema complejo y profundo en nuestra filosofía, y obviamente no lo voy a abordar en su totalidad y con toda su profundidad. Quiero dar nada más algunas ideas, una visión respecto a este tema tan importante. Okay. Yo creo que antes tenemos que partir de una base que no es el tema en sí, pero lo tengo que mencionar, de tener la claridad y la certeza absoluta de que existe un creador del mundo. Eso va más allá que cualquier fe, que cualquier religión. Es simplemente un poco de sentido común y una lógica elemental de entender de la forma más clara que si hay un mundo, si hay una creación, esa fuerza es que hay un creador tras de él. Es así de sencillo como cuando vemos un edificio que al observar el edificio tenemos la certeza absoluta que hay un arquitecto, un ingeniero detrás de ese edificio. No se cayeron unas piedras y se acomodó solo el edificio. Lo mismo cuando vemos una prenda, entendemos que hay un sastre detrás o unas máquinas que lo hicieron, por lógica básica, ¿no? Algo que tiene un orden, una razón de ser, es que alguien inteligente lo programó. Está de más extenderse en este tema, porque como dije, es una lógica elemental, y todos los argumentos que se puedan decir, el que piensa con un poquito de criterio y de sentido común entiende que nada puede explicar o justificar y decir de que las cosas se pueden haber hechas solas así porque sí. En una ocasión, a un grupo en un panel que se hablaba justamente de diferentes puntos de vista acerca de cómo ven las religiones o filósofos la existencia de Dios, me tocó exponer y dije, yo lo puedo comprobar en unos minutos, solamente la existencia de Dios. Se oye algo muy soberbio, ¿no? Como decir algo así, como en unos minutos demostrar algo tan importante. Entonces vamos a hacer una breve reflexión. Conté la siguiente historia. Iba un grupo de turistas en el Sahara, en un desierto, y se pierden, y llegan dentro de las arenas, en la mitad del desierto, y se encuentran una cámara de fotos muy sofisticada, pero ahí enterrada ahí en la arena. La levantan y se ponen a observarla y decir, ¿a quién le pertenece? Pues no hay un camino, nadie llegó a este lugar, estamos en la mitad del desierto, perdidos. ¿Cómo pudo llegar esta cámara a este lugar? Pues platicaron con científicos y llegaron a la siguiente conclusión. Seguramente esta cámara en millones de años
por el calor que hubo y los cambios de climas aquí en el desierto. Seguramente la arena se calentó, se hizo metal, y etcétera, etcétera, y ciertos químicos y lluvias, y así, que con el tiempo se formó esa cámara. Les pregunté si alguien podría aceptar esa versión. La respuesta fue unánime, de forma contundente y obvia: imposible aceptar esa hipótesis o esa teoría o esa posibilidad, por lógica, ¿no? ¿Por qué? Porque más allá de las posibilidades o que existan los medios para que se forme el metal y demás, no se pudo haber formado con precisión, con exactitud, con una función exacta, con un lente, con un zoom, etcétera. Sola no se puede haber hecho de esa manera. Entonces es así de sencillo. Si una cámara fotográfica, por más sofisticada que sea, todos entendemos que imposible que se haya hecho sola, el ojo humano, que es millones de veces más sofisticado que una cámara, ¿alguien podría pensar que las células con el tiempo, millones de años, se puede acomodar algo tan preciso? Toda una vida no acabaríamos de estudiar solamente lo que es el ojo humano, la perfección. No existe ninguna cámara, por más sofisticada que sea, que pueda captar con nitidez un punto negro y a la vez las estrellas con la misma nitidez. Y el ojo humano sí lo puede hacer, invierte la imagen y el color, etcétera, etcétera. Además de decirlo, es tan sencillo entender, y si alguien insiste que sí el ojo humano se puede haber hecho solo, entonces tiene que aceptar la otra versión, que una cámara que es menos sofisticada se puede haber hecho sola. Pero no tenemos que ir tan lejos. Como dije, simplemente una prenda, es imposible pensar que en un campo donde había un algodón crecido y muchos árboles con ramas, que hubo un viento y que hizo volar el algodón y se fue enredando en las ramas, y después una lluvia con granizo lo cortó y encontré un Hugo Boss que me quedó perfecto. Digo, ningún ser humano racional podría pensar si que algo que no tiene energía, que no tiene tanta perfección, es obvio, ¿no? Ni que hubo una explosión en el estudio de Leonardo da Vinci y brincó la tinta y se pintó la Mona Lisa, ¿no? Aunque esté la tinta, que esté el pergamino, y eso estamos hablando de una pintura que no tiene vida ni energía, ni hablar que el ser humano. Como dije, no es el tema que quería abordar, nada más lo digo como una introducción, que eso lo tenemos que dar por hecho y entender que, como lo querramos llamar, ser supremo, Dios, un ser inteligente, cada uno como lo quiera ver, pero que hay alguien, un todopoderoso, omnipotente, que programó toda esta maravilla que es el mundo. Partiendo de eso, tenemos que entender también, ese sería el siguiente punto, que si hay alguien de ese nivel tan inteligente que hizo una maravilla como que es la creación, como lo es el ser humano, las galaxias, etcétera, obviamente que hay una diferencia y una distancia entre nosotros y el Creador inmensa. Y entendiendo que hay esa distancia inmensa, tenemos que, primero como introducción, antes de entrar en sí en el tema, entender y ser suficientemente inteligentes para entender que no entendemos. Es decir, como los grandes filósofos, que son conocidos los dichos de Aristóteles y demás, cuando más profundizo, recién sé que no sé nada, el inteligente, el que profundiza, se ubica y es conocer solamente el lugar del ser humano en esta dimensión. Y quiero hacer también un breve análisis. Si estoy sentado frente a una computadora, haciendo un plano arquitectónico muy complejo, algo muy complicado, y llega un gatito o el perrito y me observa. Digamos que se pueda comunicar conmigo y me pregunta qué estoy haciendo. Yo trato de explicarle, es un plano arquitectónico para construir un lugar muy especial. Obviamente no entiende que es un plano arquitectónico. Le vuelvo a repetir, vuelvo a preguntar, le vuelvo a repetir, no lo entendió. Entonces el gatito, el perrito llega a la conclusión, digo, como no lo entendió, significa que no tiene ningún sentido lo que estoy haciendo porque no lo entendió. Todos entendemos que es una conclusión muy injusta y muy errónea. Sí puede tener muchísimo sentido, puede ser algo muy inteligente, muy complejo, simplemente jamás lo va a entender un animal por tener un nivel inferior. Nunca va a entender lo que hace
el ser humano, aunque tenga muchísimo sentido. Eso creo que nadie lo puede discutir y está muy claro. Si eso lo podemos entender tan claro, veamos lo siguiente. ¿Cuál es la diferencia de un humano a un animal? Ambos son seres creados por un tercero. Yo no soy el creador del animal. El ser humano no es el creador del animal. Es una creación inferior. Si la creación inferior no puede entender a la superior, con más razón cuando hablamos creador y creación. La distancia es mucho más grande. Entonces, tenemos que, de la misma manera que entendemos que el animal no puede entender al ser humano, aún que tenga mucho sentido lo que hace, de la misma manera, con más razón, tenemos que entender que nosotros no podemos entender a Dios, aun que tenga mucho sentido lo que hace, y cuando preguntamos, como el perrito que está preguntando, y no oímos la respuesta o no la entendemos, tratamos de profundizar y no la entendemos, la conclusión no puede ser, entonces no tiene sentido, porque es ridícula esa conclusión. Y no estoy hablando de tener fe o de ser creyentes, simplemente una lógica elemental. Tenemos que llegar a esa conclusión absoluta, en primer lugar, que no está condicionado que yo entienda a que tenga sentido, como no está condicionado que el animal entienda para que tenga sentido. Entonces, si es válido, no nada más que es válido, debemos usar al máximo nuestro potencial, nuestra inteligencia que Dios nos regaló, para tratar de entender lo máximo que podemos entender. Tenemos derecho a preguntar, a investigar, a analizar, a profundizar. Todo eso es muy válido y muy correcto. De hecho, lo tenemos que hacer como seres humanos. Por algo, somos los seres superiores en el planeta Tierra, los seres inteligentes, como Dios nos creó, y tenemos que usar esa inteligencia. Pero lo que no tenemos derecho, a después de usar esa inteligencia y no encontramos la respuesta, entonces llegar a la conclusión de decir, como yo no entendí, entonces no tiene sentido. Eso es ser muy soberbio y eso es no ser inteligente y no estar ubicados en nuestra verdadera realidad como seres humanos. Y eso no solamente, lo dije en el ejemplo de la diferencia de las creaciones de animal a humano, pero incluso si lo ponemos en la dimensión de un humano con otro ser humano, simplemente, voy a poner el siguiente ejemplo, entro a un hospital, a la sala de operaciones, y observo una cirugía muy compleja que está llevando una eminencia, un doctor, un trasplante de corazón o algo similar, de una persona que yo aprecio y quiero. Me pongo a observar y veo cosas que yo no entiendo. Veo que le está desconectando, por decirlo, no es hipotético, 4 arterias y conectando 2. Pues yo sí estudié matemáticas y se me hace matemáticamente que le está restando y lo está matando. Y ahí sí me he hecho a golpes al doctor. Digo, ¿qué le haces a mi amigo, a mi ser querido? Lo estás matando. Obviamente que el doctor no se va a indignar en darme una explicación siquiera. Simplemente va a llamar a seguridad y va a decir, enciérrenlo en el manicomio. Es decir, no cabe el cuestionar algo de medicina si no soy doctor y no estudié medicina. Sí, matemáticamente me puede parecer que es algo negativo que lo está matando, pero el doctor sabe que esas arterias están tapadas y hay que, para salvarle la vida, hay que desconectarlas y conectarles las que sí funcionarían, por decirlo, ¿no? Etcétera. Simplemente, aunque estemos al mismo nivel, seamos 2 seres humanos, si no tengo el conocimiento que tiene la otra persona, no tengo derecho a opinar y menos a cuestionar. Entonces, y como dije, y con más razón, si es un nivel inferior como el animal, y con más razón, si es creación a creador. Es como si fabrico una camisa y la camisa quiere discutir conmigo o quiere cuestionarme. Sería el ejemplo, que será algo hasta ridículo. Y lo vemos natural. No nos damos cuenta de este razonamiento que es tan cierto. Lo vemos como que natural. Yo tengo derecho a discutir con Dios. Bueno, y vuelvo a repetir, no es por fe. Simplemente primero tienes que conocer lo que Él conoce y la profundidad. Y después ponte a discutir, como con el doctor, con más razón con el creador. Entonces, como a modo de introducción, cerrando esta idea, si
si aquella persona que decide, como no entendió, entonces no tiene sentido, creo que lo podría comparar a aquel ingeniero civil que se pone a estudiar por primera vez cómo funciona el motor de un avión, lo analiza, lo desarma, empieza en base a sus conocimientos a investigarlo y llega a la conclusión que el avión no puede volar. Ok, tiene derecho, es su visión, su enfoque, su análisis. Ok, pero llega un momento donde tiene un problema de salud y le dicen que para poder salvar su vida tiene que pasar una operación que es solamente en Houston, tienen ahí los aparatos, y si en las siguientes 6 horas no se opera, no va a sobrevivir. Y el desesperado está buscando cómo hago para llegar a Houston. Le dicen, mira, existe un aeropuerto, el aeropuerto internacional, ve a ventanilla, compra un boleto, te subes al avión, en 2 horas, depende de dónde estés, 2 horas y media, llegas a Houston, llegas al hospital y te operan. Dice, no, yo no puedo hacer eso porque según mi teoría, el avión no puede volar. Es decir, podrás tener muchas teorías, muchas preguntas, pero eso no va a cambiar la realidad que el avión vuela. Que lo entiendas o no, si quieres salvar tu vida, súbete al avión y vas a llegar. Así es como lo tenemos que entender y ver. Como dije, como introducción. Preguntar, investigar, tenemos todo el derecho. Pero de ahí llegar a la conclusión que entonces el avión no vuela, que no es una realidad de la creación maravillosa que Dios hizo, ahí tenemos que entender que lo entendamos o no, eso es un hecho. Okay. Partiendo de esta visión, ahora sí podemos un poquito enfocar o analizar ciertas cosas, ciertos puntos para, como dije, un tema tan profundo que nunca lo agotaríamos, pero darle un enfoque un poquito con más sentido y más correcto. Primero, lo que nos molesta realmente es la falta de lo que creemos que es falta de orden o sistema o algo, una coordinación o lógica en esa forma en lo que nosotros vemos justo o injusto. Porque como dije al principio, si siempre sería que al bueno le va mal y al malo le va bien, diríamos esa es la forma de Dios de conducir el mundo. Pero cuando vemos que en eso tampoco hay un orden, que como dije que hay gente buena que le va bien, gente buena que le va mal, gente mala que le va bien y gente mala que le va mal, entonces no hay una línea, una lógica o un orden, es como lo vemos. Pero antes de decir que hay una falta de orden en el mundo, veamos el mundo en sí. Y vamos a ver que es maravillosamente programado y con un orden perfecto en todos los aspectos. Desde la creación, cómo fue programada, un ejemplo clásico, ¿no? Lo que más necesita el ser humano es oxígeno. Oxígeno, sabemos que no sobrevivimos unos minutos sin oxígeno, y es lo que realmente más hay, que está al alcance de cualquiera y gratis, gracias a Dios. No tenemos que ir al súper a comprar oxígeno. El aire está al alcance de cualquiera, porque sin eso no se sobrevive. Lo que le sigue es el agua. Uno podría sobrevivir 3 días sin agua, pero no más. Y es lo que le sigue que está al alcance. No al mismo nivel que el oxígeno, porque es algo indispensable en minutos, pero es la siguiente necesidad. Después lo que le sigue es la comida, que uno podría vivir más de un mes sin comer, y también hay que trabajar y hay que conseguirlo. Que si hasta en estos detalles el orden, acorde, demanda, necesidad, lo que es indispensable, así fue programado. Y así puedo traer miles de ejemplos de toda la perfección y cómo está el mundo programado. Entonces este orden sí lo vemos en el Creador, que hizo las cosas súper programadas con un orden perfecto. Entonces sería ilógico pensar que de repente esa capacidad ya la perdió en la conducción del mundo. Entonces tenemos que tener una base y entender que sí el orden existe. Y de ahí llegamos primero a un segundo punto de entender que Dios nos creó con un objetivo que la vida tiene que tener. La lógica me dice que tiene que tener un sentido. Si hizo algo tan maravilloso, alguien tan inteligente,
no lo va a hacer sin ningún sentido. Si nosotros no hacemos algo sin un sentido, podemos estar equivocados en ese sentido hay muchas veces. Podemos tener un sentido y no era el idóneo y demás, pero absolutamente no ponemos una fábrica, no ponemos o construimos algo sin un objetivo. Con más razón, el creador que hizo esta maravilla, que le dio un sentido. Okay. Que lo conozcamos bien o no ya es otro tema, pero seguro que tiene un sentido. Ese sentido no se limita a simplemente lo que nosotros creemos que es toda la vida y esta creación, y el parámetro de lo bueno y lo malo puede cambiar totalmente para la visión de Dios y para el concepto de eternidad, que así está contemplado en la religión, que no es simplemente que esta vida es un puente, que es algo pasajero, y pasamos a una dimensión donde vamos a vivir eternamente, que es la parte abstracta nuestra, que es el alma, donde no existe la muerte. Entonces, en un mundo de eternidad, que nosotros como seres humanos no podemos ni captar la idea, la definición de eternidad. Uno se pone a pensar, ¿cuánto es eternidad? Se pone a pensar inmediatamente en billones de años. Billones de años no son nada frente a la eternidad, porque la eternidad, como lo dice la palabra, no tiene fin. Entonces, cuando lo vemos con un parámetro de eternidad, algo tan pasajero como esta vida, que aunque uno tenga una vida muy larga de 120 años, no es nada frente a la eternidad. Entonces, cambia totalmente, absolutamente, el parámetro de lo bueno y lo malo. Puede ser algo muy bueno para nuestra visión de este mundo pasajero, y puede ser que eso no sea lo ideal para toda la eternidad, y puede ser algo muy malo para aquí, y para toda la eternidad sea muy bueno. Pero por el hecho que Dios creó el mundo con un objetivo, y ese objetivo es cumplir una misión, y que tengamos libre albedrío, que nos superemos con nuestro esfuerzo, con nuestra fuerza de voluntad, entonces, en primer lugar, absolutamente estaría fuera de lugar si sería como pretenderíamos que sea, que decir, a la persona que hace algo bueno, inmediatamente le va bien. El que hace algo malo, le va mal. Obviamente que no habría ningún libre albedrío. Si yo doy una caridad a alguien, lo ayudo, y a los 10 minutos me gano la lotería o me encuentro o se multiplica eso, sería una inversión que vale la pena para cualquiera. No sería ningún mérito ayudar a ninguna persona, porque sería un tonto quien no lo haría. Y si yo hice un daño a alguien, inmediatamente tropiezo y me lastimo y me caigo, voy al hospital, pues nadie le haría daño, pero por su interés personal, no por por superarse. Entonces, si el mundo regiría acorde a esa lógica que nosotros tendríamos, como dije al principio, al bueno que le iría bien y al malo que le va mal, pierde el sentido de la creación, ya no existiría libre albedrío y no tendría mérito hacer algo bueno. Entonces, como decía, que incluso en este mundo, nuestro parámetro de lo bueno y lo malo es muy relativo. ¿A quién no le llegó a suceder que algún problema que tuvo, algún suceso que lo consideró fatal, lo consideró súper negativo, y después de un tiempo descubre que eso que creo que fue tan negativo fue muy positivo, o viceversa? Ganó la lotería y que se sintió feliz, que fue lo mejor que sucedió en la vida, y le trajo todos los males después en su vida. Entonces tenemos que entender que incluso en un parámetro tan limitado como esta vida, no tenemos la visión correcta de qué es lo bueno, no tenemos la capacidad de definir qué es lo bueno y qué es lo malo. Como ejemplo, voy a contar una anécdota personal, que a cualquiera le puede suceder cosas muy similares, mucha gente se identificaría con algo similar, nada más como un detalle. Bueno, esto me sucedió hace muchos años cuando era estudiante en Jerusalén. Recuerdo que era un viernes, que había hecho unas compras y llegué a la parada de camión, y me dio mucho gusto cuando vi que justo estaba ahí el camión, porque se tardaban mucho después para esperar el siguiente. Yo tenía prisa, entonces entusiasmado cruzo la calle y voy a subir al camión. Unas personas que estaban delante de mí terminaron de subir
y me cierra el chofer la puerta en la cara, prácticamente. La verdad, sentí mucho coraje y tenía prisa y no me quedó otra más que esperar el siguiente camión, media hora, 40 minutos, haciendo el mismo recorrido para ir donde yo vivía, donde estudiaba. Pero en el Inter sí sentí, bueno, ¿por qué? ¿Por qué esa injusticia? ¿Por qué me cierran la puerta en la cara y yo teniendo tanta prisa y más que iba a hacer algo positivo? Un amigo me esperaba para estudiar, entonces me pregunté. Bueno, como dije, no me quedó otra, el mismo recorrido. Cuando estoy por llegar a la colonia donde estudiaba y vivía, veo una de las escenas más trágicas que vi en mi vida. Para el que conoce, hace más de 35 años, fue uno de los atentados más fuertes en la línea 12 de los camiones de Ege de Jerusalén, que pusieron una bomba en el camión que perdí. Prácticamente no hubo quien salió ileso. Eran muertos, heridos, se veía una escena trágica, la sangre por todos lados, ambulancias, y de veras yo le había sentido una injusticia de que sin razón alguna el chofer me cierra la puerta en la cara, y después de un ratito me di cuenta que eso fue lo mejor que me sucedió, ¿no? Que eso me salvó la vida. No siempre vemos tan inmediatamente lo que continúa un suceso y no le podemos dar la explicación que le estoy dando. Pero muchas veces pasan años y uno descubre que eso que me sucedió hace tantos años creí que era malo y fue bueno, o viceversa. Entonces, si no podemos tener ni en esta vida ni en este mundo el parámetro real de lo bueno y lo malo, ¿cómo podríamos pensar siquiera que en una visión de toda la eternidad podríamos tenerla? Que algo que aquí, como dije, podría parecer malo, y si eso es bueno para mi alma, para mi misión y para toda la eternidad, que absolutamente que eso sí podría ser muy bueno para mí. Entonces tenemos que tener un poquito de confianza e inteligencia y entender también. Yo creo que la mejor comparación que podemos hacer de nuestra definición de lo que somos nosotros es compararlo a una persona, alguien que nace ciego. Más allá de lo inteligente que sea, se convierte en un genio. ¿Hay manera de explicarle a ese ciego qué es un color rojo, un color azul, un color rosa? ¿Podría entenderlo? No hay forma, porque no depende de entender. Percibir un color se requiere la vista para percibirlo. No hay, más allá de la inteligencia que pueda tener, nunca va a entender qué es un color. Creo que está muy claro. Si a esa misma persona le hacen una cirugía, una operación y recobra la vista y le enseñan qué es un color rojo, no requiere de más explicaciones. Ya entendió claramente que es un color rojo. Creo que es obvio. Si ese ciego, le quiere explicar a otro ciego, también que nació ciego, como ya lo experimentó que es el color rojo, le quiere tratar de explicar, tampoco lo va a entender, porque eso es cuestión de experimentarlo. Entonces tenemos que entender, cuando nosotros estamos en una dimensión que es terrenal, limitados, el alma está dentro del cuerpo, no sabemos lo que es lo abstracto, no pretendo dar explicación, ni pretendo que entenda, ni yo ni nadie puede entender qué es Dios, ni por qué hace las cosas, porque el pretender entender eso sería ser Dios o creerse Dios, me refiero. Pero nada más ubicarnos, estoy en esta dimensión nos comparamos como un ciego, no depende de la inteligencia, no podemos percibir que es otra dimensión. Cuando el alma se separa del cuerpo y pasa a otra dimensión, no necesita ninguna explicación. Es como la operación, ya recobró la vista, lo ve todo muy claro, lo ve desde otro ángulo, desde otra dimensión. Nada más tenemos que ubicarnos, que aquí en la Tierra que estamos limitados, en lo físico, nuestra capacidad es limitada y en ese aspecto somos como ciegos para entender lo que representa otra dimensión. Y como dije, puedo enumerar un sinfín de ejemplos, pero la base, no soy de la idea de pretender dar explicaciones. Como dije, los cuestionamientos son muchísimos, ¿por qué el holocausto y por qué tantas tragedias y en África y gente que se muere de hambre, etcétera? Por eso tendremos que profundizar
el objetivo de la creación más allá. ¿Acaso entendemos el mundo físico? Los científicos día a día van investigando y van descubriendo cosas que antes no se sabía, o lo que ya creyeron entender, ahorita se descubre que eso no era otra cosa. ¿Y quién podía pensar que del agua podemos sacar energía nuclear, por decirlo? Cosas que en la creación ya estaba todo. Y la profundidad que tiene, y una hierba que de repente se descubrió que esto es la cura para tal cosa. ¿Quién podía entender eso? No entendemos ni lo que nos rodea, las cosas sencillas de la maravilla, de la profundidad de creación. Queremos entender otra dimensión en toda la eternidad. Entonces, como dije, podría profundizar mucho más. El tema es mucho más extenso y podría verlo de diferentes ángulos. Pero para el mensaje básico, para la introducción a este tema, creo que es suficiente simplemente llegar a esa conclusión lógica que todos tenemos que llegar sin ser auténticos, honestos, humildes en cierta manera, y no ser soberbios y pretender, porque tengamos cierta inteligencia, creer que con eso entendemos todo, y ubicarnos como lo que somos. Somos seres humanos creados por un ser supremo, todopoderoso, muy inteligente, y que vamos a esforzarnos a usar más del 5% de nuestro coeficiente para entender un poquito más, pero eso no implica entender a quien nos creó y toda la profundidad. Lo que sí es seguro, que hay una razón de ser. Aquel ser tan inteligente que hizo esta maravilla, todo tiene un porqué y una razón. Cuando dejemos de ser ciegos y pasemos a una dimensión, lo vamos a ver con la máxima claridad. Y mientras tengamos la humildad de entender que no entendemos. Muchas gracias.